Le doy la bienvenida en este preciso momento a Ricardo Sevilla. Maestro Sevilla, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Querido Manuel, un gustazo como siempre saludarte y regresar a Sin Máscaras, un programa que hasta hace unos días supe que debía su nombre a tu pasión por el pancracio, por la lucha libre mexicana, una pasión desde luego compartida. Pues aquí muy contento de estar platicando, de tener esa posibilidad de charlar contigo. Muchas gracias, estimado maestro, y en efecto, pues aquí le entramos sin máscaras, incluso como podrá ver, tenemos aquí nuestra división del ring, entre azul y rojo, o sea, también en el diseño gráfico le entraron con todo. Maestro Sevilla, hablemos de dos cosas, teníamos el tema de Germán Larrea y de esta expropiación, que hay que entrecomillarla, pero resulta ser que a esto abona otra cosa, maestro Sevilla, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una noticia de última hora, acaba de volver a tirar el decreto del presidente López Obrador que protegía bajo la categoría de seguridad nacional al Tren Maya y al istmo, al transísmico de Tehuantepec, estimado maestro Sevilla. ¿Qué pasa? Que ahora la Suprema Corte añade que Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo Federal, no puede invocar de nuevo el decreto. Uno pensaba que iba a ser decreto, la Corte tira hasta que se terminara el Tren Maya. Pues ahora Norma Piña se aplicó y pone, sí, vuelves a hacer otro decreto, pues es inválido. Y ya no puede decretar el mismísimo presidente de la República y nuevamente el Tren Maya y el transísmico están fuera de la categoría de seguridad nacional. Empecemos con esto, maestro Sevilla, ¿qué opina? Opino lo peor, mi querido Manuel, público que nos ve, que nos escucha. La Suprema Corte de Justicia, ya lo sabe usted porque se ha informado con datos duros que ha presentado aquí Manuel y que hemos nosotros también tratado de aportar. Es una corte de injusticias. Son personajes que han tenido todos los beneficios en anteriores sexenios y que se han quedado como una corte anquilosada, una corte que pues está en el medioevo, así con toga, birrete y toda la cosa, personajes que tienen vales de despensa para comer en restaurantes de lujos, para beber y comer pródigamente a la carta, algo que usted y yo no tenemos. La Suprema Corte de Justicia que está atestada de personajes fifís, hay que decirlo de esa manera, con excepción de una o dos magistradas por ahí, acaso una, que sería Yasmín Esquivel. Todo esto ha sido pensado meticulosamente por la oposición, y con la oposición me refiero a personajes que tienen nombre y apellido. Y esos personajes que tienen nombre y apellido sirven a uno solo, que es Claudio X González. Y dirá a la gente, bueno, a lo mejor estás alucinando, Sevilla, porque no todos pueden servir a Claudio X González. En efecto, no todos pueden servir a Claudio X González, pero hacia los intereses de este personaje. Este personaje que está usted viendo aquí en la pantalla sin máscaras, pues es un personaje que ha estado en la vida privada, en la vida pública, en la vida económica de este país, prácticamente desde que nació. Es hijo de Claudio X González Laporte, y si nosotros revisamos los libros de historia, particularmente un libro de historia, que por cierto fue publicado por el propio Colegio de México, nos vamos a dar cuenta que Gastón García Cantú, que era un historiador, ya lo había desnudado al padre de este sujeto. Ese sujeto manipulaba a los presidentes, y le estoy hablando de los presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, como su secretario de Gobernación, que después se transformó en presidente, Luis Echeverría Álvarez. Le estoy hablando de José López Portillo. Desde esas épocas, el padre de este sujeto ya manipulaba, intentaba meterse en la política, y desde luego lo consiguió. Ese emporio es el que le hereda. Ese es el emporio que este personaje está defendiendo con uñas y dientes y con mucho dinero. Y buena parte de esa fortuna, Manuel, es dinero del pueblo de México, dinero del erario, porque hay que recordar que este sujeto, durante los últimos 3 sexenios, porque antes de eso era el padre, se ha enriquecido a través de figuras que son conocidas por todo el mundo,
como fideicomisos. Entonces este personaje, a través de la figura de asociaciones civiles, acuérdese usted que hablando en términos hacendarios, las asociaciones civiles son la mayoría organizaciones donde usted da, recibe y todo es deducible de impuestos sobre la renta. Entonces estas figuras siempre fueron muy lucrativas. Los fideicomisos eran cajas chicas, o en este caso cajas millonarias, donde estos personajes metían el dinero. ¿Qué está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que se sirve a los intereses de Claudio X González, que se sirve a los intereses de personajes como el propio Laporte, que es el padre, el X González, pero otros personajes también como Alejandro Ramírez, como Germán Larrea, de hecho, como personajes de esta gama corta de personajes adinerados, sujetos que han tenido metidas las manos hasta los codos en estos fideicomisos que han ido a aterrizar a sus bolsillos, a los bancos. Y bueno, estos personajes, desde luego, lo que desean es no solamente golpear a la Cuarta Transformación, la quieren golpear por algo muy sencillo, porque este gobierno no congenia con los intereses que ellos tenían. ¿Y cuáles son los intereses que ellos tenían y siguen teniendo, pero que tenían depositada una esperanza de que podría cambiar, que iban a darles buena parte de los fideicomisos? Y no sucede, porque el presidente López Obrador decreta que desaparezcan los fideicomisos. No todos han desaparecido, por cierto, pero ahí la Suprema Corte se da cuenta de que puede ser no solamente un contrapeso, sino que puede ser un bastión de defensa del neoliberalismo, un bastión de defensa de los intereses de la derecha. Y por eso nosotros tenemos a estos 11 magistrados, insisto yo, con la excepción de Yasmín Esquivel, que están golpeando al pueblo de México. Entonces, por eso encontramos esta narrativa golpista. ¿Por qué? Porque hay amigos, todo está perfectamente bien estructurado, Manuel, a través de los medios de comunicación, donde encontramos a magistrados en retiro como Cosío, a magistrados que están trabajando para Nexos, para Letras Libres, los vemos sentados en W Radio, los vemos sentados en Foro TV, los vemos en la Feria Internacional de la feria que tú me digas, porque ya todas son internacionales. La de Oaxaca, ahí están. La de Monterrey, ahí están. La FIL de Guadalajara, ahí están en todas partes. Entonces esta narrativa está impulsando la defensa. Ya es un encontronazo entre el ejecutivo y el judicial abierta. Sí, me queda perfectamente claro, maestro Sevilla. Para que quede ahora sí que la famosa constancia videodocumental, le pido a la producción que pongamos el video número 11, que es justamente la invalidez del nuevo decreto del presidente López Obrador, que acaba de dar como resolutivo la Suprema Corte hace unas horas. Vamos a ver, escuchar. Gutiérrez Ortiz Mena. La postura del ministro Pardo. Luis González Alcántara. El proyecto. ¿Se ha visto Esquivel Hermosa? Los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez. ¿Se ha visto Ortiz Al? Con la postura del ministro Pardo. ¿Se ha visto Vidal Morales? Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Si es que... ¿Se ha visto Pardo Rebollo? Con lo que se ha denominado mi postura. ¿Se ha visto Saldívar Leo de la Red? En el No mismo propuesta. sentido. No propuesta, postura. ¿Se ha visto Ríos Farjat? Con el proyecto, con un voto aclaratorio. ¿Se ha visto Anis Potisek? Con el proyecto. ¿Se ha visto Pérez El Díaz? proyecto. ¿Se ha visto a Presidenta Piña Hernández? Con el proyecto. Señora Mr. Presidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias. Ministro Gutiérrez. Entre risas se aprobó esto, estimado Ricardo, y
nuevamente, este factor de como si fuese el salón de clases. No, entre risas, los ministros de la Suprema Corte invalidaron el decreto del presidente López Obrador. Una burla absoluta al pueblo. Es una ironía y sobre todo porque se están tratando temas que van más allá de la figura presidencial. Aquí dejemos a un lado que sea una obra del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dejemos eso a un lado. Se trata de obras en beneficio del pueblo de México. Entonces, estos personajes que han convertido estas posturas en una vendetta personal, están olvidando lo esencial. Es el máximo tribunal del pueblo de México, no el máximo tribunal en contra del pueblo de México. Hemos dicho en varios espacios que le daría un paro cardíaco a personajes como Ignacio Ramírez, el nigromante, que fue ministro de la Suprema Corte, a personajes como Ignacio Manuel Altamirano, que también, al propio Benito Juárez, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Este tipo de personajes están embarrando de suciedad la memoria histórica de la Suprema Corte. En el último tiempo, yo diría en los últimos sexenios, se ha invadido esa corte de personajes que han estado en empatía absoluta con los discursos de derecha, pero más allá de los discursos, han entrado a favor de esos golpes que se le ha dado al pueblo de México. Hoy están siendo evidenciados. Hoy creo que el canal de Justicia TV, como se llama el canal de la Corte, está siendo visto, atendido, pero antes no. Pero esto que nosotros estamos viendo ahora, con esa risa, con ese sarcasmo, con esa ironía, debe ser una bofetada en el rostro del pueblo de México, porque, insisto, no se está tratando de un proyecto del gobierno federal, se está tratando de proyectos que benefician a la población y a la población entera. Pero estos personajes evidentemente están tomando partido, la mayoría de ellos y de ellas, y lo vemos en esta postura riéndose sardónicamente, lo cual, insisto, pues es absoluta burla en contra de la ciudadanía, en contra de las leyes, en contra de los proyectos que benefician a la población. Justo quería iniciar con este tema de la Suprema Corte porque creo que va relacionado con el tema de Germán Larrea, estimado maestro Sevilla. ¿Por qué? Bueno, se sabía, hoy revela el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues había negociaciones. Hasta el momento oficialmente siguen habiendo negociaciones para que Germán Larrea, dueño de Grupo México, adquiera Banamex, City Banamex, que no le pertenece al Estado mexicano, no le pertenece al gobierno mexicano, y hoy el presidente López Obrador revela que en medio de las negociaciones, de repente pidió 9,000 millones de pesos, 9,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, la refinería anda por ahí de los, el saque inicial del presupuesto de la refinería era de 18,000 millones de pesos. Básicamente quería la mitad de Dos Bocas, estimado maestro Sevilla, para vender esta sección de Ferrosur, de la que era parte de una concesión del Estado mexicano que adquirió por una ganga Grupo México por parte de Germán Larrea, y de repente, ¿la quieres? Bueno, ahí te van a costar 9,000 millones de pesos. Darío Celis, un periodista que tú ya me vas a dar su anatomía periodística, escribe lo siguiente hace una hora. Hay que también tomar las cosas de quien vienen. Darío Celis ha matado en algunos momentos a Gertz, ha dicho que, ya sabes, infinidad de estos famosos trascendidos, y escribe hace una hora, desgraciadamente sus tweets a veces son muy virales y son noticias falsas, en las que dice: el empresario Germán Larrea, presidente de Grupo México, desiste de comprar City Banamex. No voy a pagar 7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Hasta el momento no hay información, ni video, ni audio, ni reportaje, ni portal, ni periódico, ni periodista, aparte de él, que pueda corroborar estos presuntos dichos de Germán Larrea. Tampoco Grupo México ha sacado un comunicado hasta este preciso momento, estimado maestro Sevilla. ¿Qué pasa con el tema de Ferrosur, de Germán Larrea? ¿Por qué te lo digo, maestro? Porque me da la impresión
que desde la Suprema Corte le van a echar una mano a Germán Larrea, concretamente, para decirlo con todas sus letras, Norma Piña podría eventualmente ayudarle desde el Poder Judicial a Germán Larrea para que le devuelvan lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expropió, en el sentido de que va a ser indemnizado, o sea, no se lo robaron, va a ser indemnizado. ¿Qué opinas? Bueno, tengo una opinión muy larga sobre Darío Celis, pero la voy a resumir. Es un personaje que hacía artículos sobre automóviles. No es ningún analista financiero. Yo no sé desde cuándo se puede pasar de una carpa de circo a ser periodista, con varias excepciones, por supuesto, con la de Víctor Trujillo y personajuchos así. Pero este personaje no es ningún especialista en finanzas como se ha vendido, pero bueno, si nosotros sospechábamos o suponíamos que la oposición estaba enojada, creo que ese enojo ya se ha transmutado en un delirio irrefrenable. ¿Y por qué digo delirio, Manuel? Porque, como mucha gente sabe, el delirio es un trastorno. Y estos personajes me parecen a mí trastornados. Y no es cualquier trastorno, porque el delirio se produce, como mucha gente sabe, cuando las señales del cerebro no se envían ni se reciben correctamente. Y eso es justamente lo que está sucediendo con la oposición. Su cerebro no está enviando ni recibiendo las señales del mundo exterior. Están en su burbuja. Ellos creen de entrada que el pueblo es ingenuo y que nos chupamos el dedo. Y no, nunca hemos sido ingenuos, ni jamás nos hemos chupado el dedo. Hay quien dice, ya nos dejamos de chupar el dedo. No, señor, no, señora, nunca nos hemos chupado el dedo. Lo que ocurre es que ellos, en la derecha, secuestraron los espacios noticiosos del Estado y después compraron y fundaron medios de comunicación para utilizarlos como mecanismos de desinformación. ¿Y qué querían? ¿Y qué quieren? Controlar la narrativa, pero no solamente la narrativa, sino controlar los pensamientos, controlar la crítica. Y en suma, quieren manipular al pueblo de México. Hoy, por ejemplo, además de Celis, vimos a personajes como Enrique Quintana, que además es el director de ese medio de desinformación llamado El Financiero, donde escribe precisamente o garrapatea Darío Celis. Vimos a Raimundo Riva Palacio, ambos empleados de ese periódico, de Manuel Arroyo, a quien el presidente ha desnudado. Pues salieron a intentar lavarle la cara pringosa a este personaje, a este empresario Germán Larrea. Se entiende, Manuel, que los opinólogos y comentócratas de la derecha intenten retorcer la realidad a favor de los empresarios, que a final de cuentas son quienes les pagan y son, dicho sin rodeos, sus patrones. Y ese es el punto de partida, que en los medios de comunicación corporativos cada vez encontramos menos periodistas y más lacayos dispuestos a vender su pluma al mejor postor. Y sin duda, uno de los mejores postores es el pillo de Germán Larrea, porque si nuestros amigos y amigas del auditorio no lo saben, Germán Larrea es el director ejecutivo de Grupo México, la empresa minera, por cierto, más grande de este país y la quinta compañía productora de cobre más grande en el mundo. Digo, además de ser el segundo hombre más rico de México. Entonces, eso sería el punto de partida, saber quién es Germán Larrea, más allá, Manuel, de preguntarnos quiénes son estos personajes, Darío Celis y todos estos supuestos especialistas en finanzas y en economía. Vale muchísimo la pena saber quién es Germán Larrea, que es este personaje que más o menos retratamos, pero lo siguiente sería retratar qué ha hecho Grupo México. Ahí nos podríamos sentar y eso podría develar varias cosas. Por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo, hay que tomar las cosas que publica Darío Celis con muchísimo tiento, porque yo no sé en qué momento él se convirtió en el vocero de los ultra ricos.
yo no creo que Germán Larrea le haya hablado a Darío Celis, y bueno, pues estos trascendidos siempre se han estrellado brutalmente contra la realidad. Correcto, maestro Sevilla. De hecho, es justamente una de las cosas que teníamos bajo el radar de, caray, de repente Darío Celis se reúne con Germán Larrea y le pasa este tipo de comunicados. Sí, honestamente bastante raro, y por lo cual también preguntábamos acerca de la fuente. Maestro Sevilla, para finalizar, yo le preguntaría, ¿cree que el Estado mexicano, que el gobierno del presidente López Obrador, en caso de que eventualmente Germán Larrea podría, no sé, desistir de esta compra de Banamex, que sea el propio gobierno de la 4T que adquiera Banamex, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que adquiera por completo el 100% de las acciones que está vendiendo Citigroup, y pues de repente el Banco del Bienestar se convertiría en una cosa monstruosa en toda la República Mexicana, con miles de sucursales repartidas en todo el país? ¿Ve tangible, ve viable esta opción por parte del Estado mexicano? Podría ser tangible, pero se tendría que acomodar a muchas cosas. Primero que nada, que no hubiera personajes interesados. Si los hay personajes bastante interesados en la compra de Banamex. No es que estén comprando o que se esté vendiendo un banco quebrado, no, para nada. Se está poniendo a la venta un banco que además, más allá de lo que signifiquen los bancos, tiene una tradición financiera, económica, crediticia, y que tiene incluso una tradición artística y cultural. Hay que ver todo el arte que tienen ahí. Eso sería muy importante también, saber que quien compre todo el arte que pertenece a Fundación Banamex lo vaya a cuidar, lo vaya incluso a regresar, porque sería eso. Si tú me apuras, yo diría que si hubiera posibilidades y se concretara esa compra, pues estaría muy interesante que una de las cláusulas fuera precisamente no que se adquiriera y se tuviera en museos todo ese capital artístico, sino que se regresara a los lugares de donde se tomó originalmente, porque hay piezas muy, muy valiosas, muy interesantes en términos artísticos. Ahora mal, Germán Larrea, salvo lo que diga Darío Celis, ya iremos confirmando con el paso de las horas, si realmente Germán Larrea no está interesado ya en la compra de Banamex y hace su berrinche, pues habrá muchos empresarios que alcen la mano. Ahí está el propio locochón de Ricardo Salinas Pliego, que ha estado desde su cuenta de Twitter, pues aquí estoy yo, díganme cuánto, yo lo compro, etcétera. Entonces, fascinerosos hay muchísimos, interesados también, pero habrá que ver si realmente Germán Larrea se desiste de la compra. Yo diría que no se va a bajar tan fácilmente, y mucho menos, pues, porque le han tomado las instalaciones de un tramo, además, y por cierto que no le están impidiendo el paso. O sea, ahí Ferrosur está transitando de manera normal. No ha habido ni toma de trenes, ni toma de vías. Ha habido están cuidando ahí la Marina y nada más. O sea, eso es lo que les da miedo, y entonces por eso hablan de militarización, pero no veo ninguna forma ni en el horizonte que pueda haber militarización alguna. Y bueno, insisto, creo que tenemos que estar muy atentos, porque habrá muchos interesados en la compra de Banamex, y habrá que hacer en ese caso sus apuestas, pero yo lo veo muy lejano. No creo que el gobierno, pues bueno, vaya a romper las lanzas con Germán Larrea, y creo que a Germán no le conviene. Y si no, pues ya estaremos yendo a los cines y ahí nos van a estar informando que son muy buenos y que ellos son los muchachos chichos de la película gacha. Sí, porque justamente Germán Larrea es dueño también de Cinemex, estimado Ricardo. Estoy consultando en este preciso momento en tiempo real las acciones de Grupo México. Híjole, a alguien le está yendo muy mal. En los últimos 5 días se ha desplomado las acciones de Germán Larrea
por lo menos en 7%, estimado Ricardo. Entonces, Grupo México no le está pasando bien en estos momentos, pues ahí está el efecto del famoso tigre macuspano, ¿no? Híjole, pues ahí está el efecto de la 4T y de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ver. Es que este sujeto es terrible, mi querido Manuel, porque Larrea es un tipo avieso, o sea, hay que acordarnos que era miembro del Consejo de Administración de Televisa y abandonó ese consejo para irse a participar en la licitación, se acordarán, para las nuevas televisoras, lo cual fue considerado como una falta de ética al utilizar la información confidencial en perjuicio de Televisa, sus antiguos socios, pero lo de menos es que haya querido traicionar a sus antiguos socios, lo de menos es que le haya querido picar los ojos, como se dice popularmente, a sus amigos los empresarios, a quienes les había jurado lealtad. Lo realmente peligroso y que no debemos olvidar en ningún momento son todas las atrocidades que ha perpetrado el mentado Grupo México. O sea, ¿te acuerdas? Y la gente con nosotros de las fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente precisamente a este grupo, el Grupo México, en Cananea, Sonora, una mina dedicada a la extracción de cobre que ocasionó el derrame de 40,000 metros cúbicos de contaminantes. Por eso le decía yo que si nosotros vemos esto de los desastres ecológicos que ha causado el Grupo México, pues vamos a tener una radiografía completa de quién es Germán Larrea. Pero, o sea, de lo que estamos hablando es de un derrame que causó afectaciones, o sea, en los cuerpos de agua. La propia COFEPRIS lo sancionó, pero ahí estaban en sus cines diciendo, es que nosotros estamos limpiando el Mar de Cortés, el río Sonora. Pues cabrones, perdóname, yo sé que tú tienes aquí un programa muy decente, pero ellos lo contaminaron, ellos mismos lo contaminan y dicen, bueno, pero nosotros ya lo estamos limpiando, fue un error. Pasta de conchos, también. Además, o sea, sí, pues, hay un listado tremendo de todas las atrocidades que ha cometido ese Grupo México, que incluso, fíjate, los propios empresarios, o sea, vea usted cómo hay canibalismo entre los propios empresarios y por órdenes de Olegario Vázquez Aldir, rival financiero de Germán Larrea, se hacían editoriales dando a conocer todos estos desastres ecológicos, todas estas muertes, todas estas atrocidades, todas estas violaciones a los derechos humanos en las diferentes mineras. Estos personajes simple y sencillamente se hacían de la vista gorda, hacían lo que querían, y bueno, pues yo creo que Germán Larrea, si sabe qué es lo que le conviene, y sí que lo sabe, no romperá lanzas con el gobierno federal a pesar de las tensiones. Correcto, maestro Sevilla. Ricardo Sevilla, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis aquí, maestro, en este espacio, en esta Tu Casa Sin Máscaras y los Reporteros MX, y sobre todo que le entremos con estos temas bastante filosos que van a dar mucho de qué hablar. Apenas va comenzando la semana y ya hay muchos esperando la mañanera del martes. Maestro, gracias como siempre por tomarnos la llamada. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales y en sus trincheras digitales? Al contrario, querido Manuel, gracias a ti por la invitación y por la deferencia siempre de tus palabras. Saludos a la audiencia de Sin Máscaras, pues aquí estamos a la orden. Y síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en los diarios del Grupo Cantón. Síganme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme, por favor, en Sin Censura, donde somos también miembros. Y bueno, pues ahí donde nos encontremos, que ahora nos hemos encontrado hasta el canal 40 para enojo de algunos opositores. Pero bueno, si nos llaman, ¿qué hacemos? Te mando un fuerte abrazo, querido Manuel. Hasta que explote el popo, maestro. Cuídese mucho y le envío un fuerte abrazo. Otro. Es el maestro.